mi nombre es Ana María, tengo 81 años y quiero preguntarte algo que no creo que nadie te haya preguntado últimamente. No es cómo estás, ni qué has estado haciendo. Quiero preguntarte, ¿sabes lo que todavía tienes? Porque yo no lo sabía, no por mucho tiempo. Pasé la mayor parte de mi vida contando lo que me faltaba, las cosas que no había hecho, las que no salieron como planeé, los vacíos donde debería haber habido algo. Y creo que mucha gente de mi edad hace lo mismo. Quizás tú también lo hagas. Pero estoy aquí sentada en mi cocina, en la misma mesa que tengo desde 1987, frente a la misma ventana que da al jardín lateral, y últimamente he estado pensando en algo diferente. He estado pensando en lo que significa todavía tener algo, no las cosas que acumulas, no las cosas que el mundo te dice que persigas, las cosas más silenciosas. Esas que son fáciles de pasar por alto porque nadie las pone en una lista. Voy a contarte 5 de ellas. Y para cuando termine, creo que sabrás exactamente dónde estás parado. La primera es una puerta con tu nombre. No me refiero a una mansión. No me refiero a una casa que valga una fortuna. Me refiero a un lugar, una puerta que puedes cerrar, una cama que te pertenece, un techo que no depende de la decisión de nadie más. Cuando Eduardo y yo compramos nuestra casa, no creo que ninguno de los dos entendiera lo que realmente estábamos comprando. Era 1971. Necesitábamos espacio. Necesitábamos un lugar para criar a los hijos. Fue algo práctico, como la mayoría de las cosas que hacíamos juntos. Pero lo entendí la noche que se rompió la calefacción en enero. Los niños eran pequeños. Hacía un frío amargo y recuerdo estar de pie en el pasillo con mi bata a las 2 de la mañana y en lugar de miedo, en lugar de preguntarme a quién tendría que llamar, de quién necesitaría permiso o si alguien me iba a decir que tenía que irme, simplemente pensé, yo solucionaré esto, esto es mío. Ese sentimiento no se trata de la propiedad, se trata de no tener que pedir permiso. He visto a gente perder eso. Mujeres que conocí de mis años en la fábrica, mujeres que alquilaron toda su vida, para cuando tenían mi edad, cuando sus rodillas ya no eran lo que eran y sus opciones empezaron a estrecharse, estaban a merced de la decisión de otra persona, un dueño que las quería fuera, un edificio que se vendió, una situación que no podían controlar. No digo que esas mujeres hicieran nada malo. La vida no siempre te entrega las opciones de forma limpia y ordenada. Pero si tienes un lugar con tu nombre, una escritura, un título, algo que diga que esto es tuyo, entonces tienes algo que es genuinamente difícil de reemplazar pasada cierta edad. Tienes quietud. Tienes el derecho de dejar una taza en la encimera y encontrarla exactamente donde la dejaste. Eso es más de lo que parece. Te lo prometo, es mucho más de lo que parece. La segunda cosa son piernas que todavía te llevan. Y antes de que digas nada, no estoy hablando de correr un maratón. No hablo de escalar montañas ni de hacer cosas para que la gente publique fotos en internet. Hablo de levantarte de una silla sin usar las manos para impulsarte. Caminar hasta el buzón. Estar de pie frente a la estufa el tiempo suficiente para terminar lo que estás cocinando. El año que cumplí 76 me resbalé en el escalón de atrás en octubre. Hojas mojadas. Un momento de distracción. Caí fuerte y me quedé allí sentada en el frío por un minuto, simplemente evaluando. Y lo que pasó por mi mente no fue el dolor. Fue, ¿y si no puedo volver a levantarme? Me levanté. Pero no olvidé esa pregunta. Porque una vez que tus piernas fallan, una vez que la distancia entre tu silla y el baño se convierte en algo difícil de gestionar, todo lo demás se reorganiza en torno a ese hecho. Necesitas ayuda, necesitas que te lleven, necesitas paciencia de personas que tienen sus propias vidas, su propio cansancio, sus propios problemas. Tengo una vecina, Denise Walker. Trabaja a turnos largos y se mueve por la vida como alguien que nunca tiene suficientes horas en el día. Es una buena mujer, auténtica. No es de las que se deshacen en atenciones,
pero la he visto ingeniárselas para trabajar lidiando con las limitaciones de su madre. Y eso le cuesta, en tiempo, en preocupación y en ese tipo específico de cansancio que no se quita con el sueño. Así que, si todavía te despiertas por la mañana y tus piernas te llevan a donde necesitas ir, aunque sea despacio, aunque tus rodillas se quejen, eso no es poca cosa. Eso es la libertad usando zapatos cómodos. Camina hacia algún lado hoy, aunque sea solo hasta el final de la entrada y de regreso. No porque yo te lo diga, solo porque puedes. Ahora debería decirte algo un poco vergonzoso, porque creo que mereces una imagen completa de a quién estás escuchando. En al menos 3 ocasiones distintas he entrado en una habitación con un propósito total, con la convicción absoluta de que iba a por algo importante, y luego me he quedado parada en medio, totalmente en blanco. El martes pasado entré en la despensa 4 veces. 4. La cuarta vez me quedé allí y dije en voz alta, a nadie, ¿qué me está pasando? Y entonces recordé que había ido a por el vinagre. No sé por qué me tomó 4 viajes. Prefiero no investigar demasiado. La tercera cosa es una persona que todavía responde cuando llamas. No hablo de una lista de personas, no de un calendario lleno de compromisos sociales, no de lo que el mundo llamaría una vida social activa. Una persona, alguien que sabe cómo tomas el café y sabe cómo suena tu voz cuando algo no va bien. Alguien a quien no tienes que explicarle todo desde el principio cada vez. Tuve una amiga llamada Berenice durante 34 años. No nos parecíamos mucho. Ella era más ruidosa que yo, más rápida para reír, más rápida para molestarse. Discutíamos a veces por cosas que ahora parecen muy pequeñas. Pero cada jueves, durante la mayoría de esos años, nos sentábamos una frente a la otra en la mesa de su cocina y bebíamos café que siempre estaba demasiado cargado y hablábamos de todo y de nada y nunca tuve que dudar de si ella me quería. Simplemente lo sabía. Falleció hace 8 años. Y el jueves, después de su funeral, preparé café, me senté en mi propia mesa y sentí el silencio particular que surge cuando algo que no sabías que te sostenía de repente se ha ido. He pensado mucho en eso, en cómo no siempre sabemos qué es lo que nos mantiene estables hasta que ya no está ahí. Las investigaciones te dirán que la soledad pasada cierta edad es genuinamente peligrosa, que el aislamiento le hace cosas al cuerpo y a la mente que no entendemos del todo, pero que no son buenas. Lo creo. Lo sentí en aquel primer silencio de jueves. Pero lo que también sé es esto. Si tienes a una persona de verdad, que todavía contesta cuando llamas, que todavía quiere escuchar tu voz, que todavía te hace un lugar en su vida, tienes algo que no se puede comprar, ni fabricar, ni reemplazar por nada que venga a través de una pantalla. Aférrate a esa persona. Dile algo real de vez en cuando. No esperes al momento adecuado para decir las cosas que importan. El momento adecuado tiene la costumbre de no llegar nunca. La cuarta cosa me tomó mucho tiempo entenderla como algo que vale la pena tener. Hijos que todavía llaman. No me refiero a hijos que llaman porque algo salió mal. No me refiero a llamadas sobre dinero, logística o problemas que necesitan solución. Me refiero a una llamada que comienza con nada más que un «Hola mamá, ¿cómo estás? Tengo 6 hijos. Todos son adultos con vidas completas y complicadas. No los veo tan seguido como alguna vez pensé que lo haría. Parte de eso es la geografía. Otra parte es esa distancia particular que crece entre las personas cuando las cosas se quedan sin decir por demasiado tiempo. Hay cosas que dije y cosas que no dije, que ahora cargo de forma distinta a como solía hacerlo. Mi hija menor, Angela Carter, me llama más que los otros. Siempre lo ha hecho. Es expresiva de una manera que yo nunca supe igualar. Cuando era adolescente, llegaba a casa con algo de lo que necesitaba hablar y yo escuchaba, pero me guardaba gran parte de lo que sentía,
Pensaba que eso era lo correcto, ser el pilar estable. Dejarla sentir lo que sentía sin que yo le añadiera más carga. Ella solía decir, mamá, no estás diciendo nada. Y yo decía, te estoy escuchando. Pero creo que lo que ella necesitaba a veces no era solo que alguien la escuchara. Necesitaba saber que yo me conmovía, que algo de lo que decía aterrizaba en algún lugar dentro de mí y cambiaba la forma de las cosas. Ahora soy mejor en eso, poco a poco, pero mejor. Y ella todavía llama, cada pocos días, a veces solo para contarme algo pequeño, algo que hizo Malik, algo que pasó en el trabajo. Y he aprendido a recibir esas llamadas como lo que son, una invitación. Una puerta que se deja abierta si tus hijos todavía te llaman solo para hablar, no porque necesiten algo, sino porque todavía te quieren en medio de sus días ordinarios. Has hecho algo bien que quizás ni siquiera sepas nombrar. Te hiciste presente de una manera que hizo que ellos quisieran seguir estando presentes. No subestimes eso. La quinta cosa es tener lo suficiente, no riqueza. No estoy hablando de riqueza, estoy hablando de tener lo suficiente. Lo suficiente para pagar las facturas sin temer el fin de mes. Lo suficiente para hacer la compra sin calcular cada artículo. Lo suficiente para cubrir las medicinas sin tener que elegir entre eso y otra cosa. Trabajé la mayor parte de mi vida en empleos que no fueron elegidos, sino que eran los que había. La fábrica, limpieza. Más tarde, cuidando a los padres ancianos de otras personas, lo cual tenía su propio peso. Nada de eso pagaba mucho. Eduardo también trabajó de forma constante hasta que ya no pudo más. Hubo una época cuando los niños aún estaban en casa y las cosas se pusieron difíciles, en la que yo trabajaba turnos dobles, vendía cosas discretamente y me saltaba comidas que no mencionaba. Los niños no supieron qué tan cerca estuvimos del límite. Me aseguré de eso. No estoy segura ahora de si aquello fue fortaleza o simplemente otro tipo de silencio, pero era lo que sabía hacer. Lo que sé a los 81 años es que el miedo a no tener suficiente es una de las cosas más agotadoras que una persona puede cargar. Vive en el cuerpo, te mantiene despierta por la noche. Te persigue en cada decisión, en cada pequeño placer que crees que podrías no merecer. Si has llegado a esta edad y puedes pagar tus propios gastos, aunque sea de forma sencilla, aunque sea modestamente, eso no es cualquier cosa. Esa es la diferencia entre la paz y el pánico. Es la diferencia entre despertar y quedarte en la cama echando cuentas mentalmente. No necesitas excesos, necesitas lo suficiente. Y si lo tienes, tienes algo que muchísima gente no tiene. Ahora te prometí 5 cosas, pero hay 2 más que creo que pertenecen aquí porque son las que nadie pone en una lista y podrían ser las más importantes de todas. La primera es un sueño que viene limpio. No me refiero a dormir sin molestias. Mis caderas me dan problemas. Mi espalda tiene sus opiniones. No estoy hablando del cuerpo. Me refiero al sueño que viene sin repetir viejas discusiones, sin cargar el nombre de alguien en el pecho como si fuera una piedra, sin ensayar conversaciones que ocurrieron hace 20 años y que nunca se resolverán. Sé lo que cuesta guardar un rencor durante mucho tiempo. Yo guardé algunos. Hubo una mujer con la que trabajé durante 8 años que hizo algo que se sintió en su momento como una traición profunda. Se llevó el crédito por un trabajo que yo había hecho de una manera que me costó algo que yo necesitaba. No dije nada. Era 1981 y yo había aprendido que hablar en ciertos entornos costaba más de lo que aportaba. Pero lo cargué conmigo. Durante años su nombre me venía a la mente y mi mandíbula se tensaba. Ella no tiene ni idea. Probablemente ya no esté en este mundo. O sea, una anciana en algún lugar pensando en cosas completamente diferentes. Y era yo quien lo cargaba. Llegó un punto, no sabría decirte exactamente cuándo, en el que simplemente lo solté. No porque ella se lo mereciera, no porque decidiera que estaba bien.
sino porque estaba cansada del peso, porque quería el espacio dentro de mí que ese rencor estaba ocupando. Eso no es perdón como una postura moral, es simplemente instinto de conservación. Si puedes irte a la cama por la noche sin que alguien viva gratis en las partes de ti que deberían estar tranquilas, si has soltado lo que has estado cargando el tiempo suficiente, eso es un tipo de libertad que la mayoría de la gente no reconoce como tal. Y la última, algo que te den ganas de levantarte por la mañana. No tiene que ser algo grande, no tiene que tener sentido para nadie más. Solo tiene que ser tuyo. Durante un tiempo después de que Eduardo murió, las mañanas eran lo más difícil. Teníamos rutinas, pequeñas, insignificantes, y sin él, esas primeras horas del día se sentían como una pregunta sin respuesta. Me despertaba y me quedaba allí más tiempo del necesario, porque no había ninguna razón particular para levantarme. Kayla Walker tiene 10 años, la hija de Denise, la de aquí abajo. Empezó a venir algunas mañanas, no siempre, no de forma programada, pero llamaba a la puerta, yo abría y ella se sentaba en mi mesa de la cocina a hacer sus deberes, mientras yo preparaba algo de comer. Ella no necesitaba que yo actuara de ninguna forma ni que le explicara nada. Solo necesitaba un lugar tranquilo y me di cuenta, me estaba levantando para tener el café listo antes de que ella llamara. Eso era suficiente. Esa cosa pequeña y específica me sacaba de la cama y me empujaba al día. No se necesita un propósito que sea grandioso, visible o impresionante. Se necesita una cosa, una razón. Una persona que cuente contigo de alguna manera o una cosa que hayas decidido que quieres ver, hacer o crear. Mi hermana Gloria Carter todavía llama todas las semanas y espero los jueves por la noche solo por esa razón. Uno de mis nietos me ha estado enviando postales de papel de verdad, de cada lugar al que viaja y las he estado poniendo en el refrigerador. Hay un cardenal que viene al comedero fuera de mi ventana casi todas las mañanas y noto cuando llega tarde. Estas son cosas pequeñas. No son un legado ni una misión, pero son razones. Y las razones son suficientes. Así que, una puerta con tu nombre, piernas que todavía te llevan, una persona que responde, hijos que todavía llaman solo para hablar, lo suficiente para vivir sin pedir limosna, un sueño que viene limpio. Una razón para levantarte. Si tienes alguna de estas, aunque sean solo algunas, no estás atrasado, no estás fracasando, no es demasiado tarde para nada importante. Eres alguien que ha vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa. Y ese conocimiento, grabado en ti por el tiempo, la pérdida y los días ordinarios que sumaron una vida, eso no es cualquier cosa. Eso es algo que muy pocas personas llegan a tener. Estoy agradecida por cada año que me enseñó algo que no quería aprender. Estoy agradecida por las mañanas en las que el café está caliente, el cardenal viene a la ventana y el día aún no me ha pedido nada. Y estoy agradecida de que te hayas sentado conmigo un ratito. Si algo de esto se quedó contigo, si algo de lo que dije era lo que necesitabas escuchar, me alegraría volver a tener tu compañía. Puedes encontrarme aquí. Solo soy una mujer mayor recordando cosas en voz alta. Cuídate mucho, sea lo que sea que eso signifique para ti.